Dicen que nadie aparece en tu vida por accidente. Algunos llegan para darte luz, otros para enseñarte a soltar, y unos pocos para mostrarte el camino que nunca hubieras visto solo. Esta es la historia de Mateo, un hombre sencillo que creyó perderlo todo cuando un desconocido tocó a su puerta en el momento menos oportuno. Un encuentro pequeño, casi insignificante, que terminó cambiando el rumbo de su vida. Porque lo que él pensó que era una interrupción, era en realidad una respuesta. Así funciona el propósito. Llega disfrazado de casualidad. Llega cuando no lo buscas. Llega cuando más duele. Y a veces, solo a veces, la persona que menos esperas es quien sostiene la llave que abre tu futuro. Nada es casualidad, todo tiene un propósito. Mateo vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas suaves, donde el amanecer siempre llegaba con el canto de los gallos y el olor a leña recién encendida. Su casa era sencilla, hecha de adobe y madera, con una puerta que crujía cada vez que el viento pasaba. No tenía lujos, pero sí algo que él valoraba profundamente: paz. Trabajaba como carpintero. Sus manos, firmes y gastadas, conocían el lenguaje de la madera mejor que cualquier palabra. Cada día se levantaba antes del sol para preparar café y revisar los encargos que debía entregar. Era un hombre de rutina, un hombre de silencio, un hombre que encontraba en lo simple la forma más pura de agradecer a Dios. Aún así, había un vacío en su vida. La soledad se le había convertido en compañera. Su esposa había fallecido 5 años atrás, dejando un hueco que él no sabía llenar. A veces, Dios deja un espacio vacío para colocar allí una nueva bendición. Mateo pasaba las tardes en su taller, tallando figuras pequeñas de madera que casi nadie compraba, pero que él creaba como quien habla con su propio corazón. Cada golpe del martillo tenía un significado, cada línea trazada con el cincel llevaba un pensamiento que no se atrevía a decir en voz alta. El pueblo lo conocía como un hombre noble, tranquilo, trabajador, pero también como alguien que evitaba las conversaciones largas o las visitas inesperadas. No porque fuera antipático, sino porque aún cargaba un duelo silencioso. Su vecina, doña Clara, una mujer mayor con un corazón más grande que su casa, solía llevarle pan recién hecho. «Mateo, usted necesita compañía», le decía con una sonrisa cansada. Él solo respondía con una inclinación ligera de cabeza y un gracias casi susurrado. La verdad es que sí necesitaba compañía, pero no sabía cómo volver a abrir la puerta de su vida después de haberla cerrado por tanto dolor. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían lentamente sobre el patio y las nubes grises anunciaban lluvia, Mateo sintió una inquietud que no sabía explicar. El aire estaba distinto, el silencio tenía otro peso, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Siguió trabajando, intentando ignorar esa sensación, hasta que un golpe suave en la puerta lo hizo detener el cincel en el aire. Toc, toc. Mateo frunció el ceño, no esperaba a nadie. Pasaron unos segundos de absoluto silencio, y luego, de nuevo. Toc, toc. Respiró hondo, limpió el polvo de sus manos en el delantal y abrió la puerta. Del otro lado había un joven de unos 20 años, empapado por la llovizna que comenzaba a caer. Su ropa estaba sucia, su mirada cansada, como si llevara días caminando sin destino. «Disculpe, ¿usted es Mateo, el carpintero?», preguntó el muchacho con voz temblorosa. Mateo sintió un leve desconcierto. «Sí, ¿y tú quién eres?». El joven bajó la mirada. «Mi nombre es Andrés y necesito ayuda». Mateo lo observó en silencio. No conocía a ese muchacho, nunca lo había visto en el pueblo, y aún así, algo en los ojos de Andrés le despertó una sensación que no podía nombrar. Una mezcla de compasión, responsabilidad y un extraño presentimiento. A veces, Dios presenta a las personas necesarias en momentos que no parecen tener sentido. Mateo dudó unos segundos. La prudencia le decía que fuera cuidadoso, pero su corazón decía otra cosa. «Pasa», dijo finalmente, abriendo la puerta.
Andrés entró con pasos tímidos, mirando el taller como si fuera un refugio inesperado. Se sentó donde Mateo le indicó, junto a la estufa de leña. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó el carpintero con serenidad. El joven respiró hondo, como quien carga un peso demasiado grande. «Me quedé sin hogar y sin familia», confesó. La lluvia golpeó más fuerte el techo, como si acompañara la tristeza de sus palabras. Mateo le preparó una taza de café y se la ofreció. El joven la tomó con manos temblorosas. «Gracias, no sabía a dónde ir», susurró. Hubo un momento de silencio profundo, un silencio que parecía unir dos vidas que hasta ese día habían sido completamente ajenas. Y aunque ninguno lo sabía aún, ese encuentro cambiaría todo. Cuando el destino toca tu puerta, no suele anunciar su propósito. Lo entiendes después. Esa noche comenzó una historia que Mateo jamás hubiera imaginado. Una historia que demostraría que nadie llega a tu vida por casualidad. Ni siquiera los desconocidos. Ni siquiera los que parecen perdidos. Ni siquiera los que llegan en medio de una tormenta. Mateo observó al joven mientras éste bebía el café en silencio. Había algo en la forma en que Andrés sostenía la taza, como si temiera que se le cayera, como si no estuviera acostumbrado a recibir nada sin tener que pelear por ello. Esa fragilidad tocó algo profundo en el carpintero. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Mateo sin pensarlo demasiado. «Afuera la tormenta empeorará». Los ojos del joven se abrieron con sorpresa, casi con incredulidad. «No quiero causarle problemas», murmuró. «Si Dios te trajo hasta mi puerta, por alguna razón será», respondió Mateo con calma. «Cuando ayudas a alguien sin conocerlo, el cielo lo toma en cuenta». Mientras Andrés se calentaba junto a la estufa, Mateo preparó una sopa sencilla. La rutina del hogar, que siempre le había dado tranquilidad, esa noche le dio una sensación diferente. «¿Cuántos días llevas caminando?», preguntó Mateo mientras revolvía la olla. Andrés dudó un instante. «3, creo. Perdoné la cuenta, no dormía bien». Mateo le sirvió la comida sin pedir más detalles. Sabía que algunas heridas necesitaban tiempo antes de convertirse en palabras. El joven comió con una mezcla de hambre y vergüenza, como si cada cucharada fuera un recordatorio de lo que había perdido. Al terminar, Mateo preparó un catre improvisado en un rincón del taller. «Descansa», le dijo, «mañana hablaremos con más calma». Andrés asintió, cerrando los ojos apenas su cabeza tocó la almohada. Para Mateo, en cambio, el sueño tardó en llegar. Sentía una pregunta inquietante dando vueltas en su mente. ¿Por qué este muchacho llegó justo hoy? ¿Por qué ahora, cuando mi vida parecía estable, aunque vacía? ¿Qué quería Dios mostrarme? Cuando algo rompe tu rutina, tal vez está abriendo tu corazón. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por la ventana. La lluvia había cesado, dejando un silencio tibio sobre el pueblo. Mateo encontró a Andrés despierto, sentado en el catre, mirando sus manos como si no supiera qué hacer con ellas. «¿Dormiste bien?», preguntó Mateo. «Sí, hace mucho que no descansaba así», respondió el joven con una sonrisa breve. Mateo preparó desayuno: pan tostado, huevos y café. Andrés lo agradeció con una mirada que decía más que palabras. Después de comer, Mateo retomó su trabajo. Comenzó a cortar tablas, ajustarlas, lijarlas. Andrés lo observó un buen rato, en silencio, hasta que finalmente dijo: «¿Puedo ayudar si quiere?». Mateo levantó la vista. «¿Sabes algo de carpintería?». El joven negó con la cabeza. «Pero puedo aprender. Me gusta cómo trabaja. Se ve tranquilo». La frase le tocó el corazón. Tranquilo. Hacía años que alguien no usaba esa palabra para describirlo. «Está bien», dijo Mateo, «pero primero lava tus manos. La madera merece respeto». Y así comenzó algo que ninguno de los dos había planeado. Mateo enseñó, Andrés aprendió. Poco a poco, la torpeza del muchacho se transformó en precisión, su silencio en confianza, su miedo en gratitud.
A media tarde, mientras lijaban una mesa, Andrés murmuró algo que detuvo a Mateo. Mi padre también trabajaba con madera. El carpintero dejó la herramienta sobre el banco. ¿Dónde está él ahora? Andrés bajó la mirada. Murió el año pasado. Después de eso, todo se vino abajo. Mateo sintió un nudo en el pecho. Había algo familiar en esa tristeza, algo que reconocía profundamente. Cuando ves tu propio dolor reflejado en otro, la compasión despierta. Durante los días siguientes, Andrés comenzó a quedarse de manera natural. No lo habló ni lo pidió, simplemente sucedió. Ayudaba a cortar leña, a limpiar el taller, a ordenar herramientas. Mateo no acostumbraba a aceptar ayuda, pero aquella presencia silenciosa hacía que la casa se sintiera menos vacía. El pueblo empezó a notar al joven. Doña Clara, siempre curiosa, preguntó una tarde, ¿y ese muchacho, Mateo, es familia? Mateo sonrió sin saber qué responder. No, pero parece que Dios quiso que llegara. La mujer asintió con sabiduría. Dios nunca envía a alguien sin propósito. Andrés, al escucharlo, sintió una mezcla de alivio y emoción. No recordaba la última vez que alguien lo había recibido sin condiciones. Pero mientras la rutina comenzaba a tomar forma, mientras un vínculo sutil empezaba a nacer, una sombra se asomaba en el horizonte. Una prueba, un dolor, un desafío que pondría a prueba todo lo que ambos estaban construyendo. Porque ninguna vida cambia sin antes enfrentar una tormenta. Dios prepara el corazón antes de mostrar la razón. Y muy pronto, Mateo descubriría que aquel joven no solo llegó a su puerta, llegó a su destino. Los días siguieron con una calma casi milagrosa. Mateo y Andrés trabajaban juntos desde temprano, compartiendo silencios que ya no pesaban, sino que acompañaban. El taller, antes lleno de ecos vacíos, ahora tenía vida. Risas leves, conversaciones cortas y una sensación nueva, esperanza. Pero la vida tiene un modo extraño de probarte justo cuando empiezas a sanar. Una mañana de invierno, mientras lijaban una mesa grande destinada a una familia del pueblo, Mateo notó que Andrés parecía inquieto. Sus manos temblaban, sus ojos evitaban el contacto. ¿Te sientes bien?, preguntó el carpintero. Andrés apretó los labios. Estoy nervioso. Hoy vendrá alguien del pueblo. Necesito hablar con él. Mateo lo observó con atención. Había miedo en su voz, pero también una carga más profunda, una herida que no había confesado. Cuando quieras decirme la verdad, aquí estoy, respondió Mateo con serenidad. A veces, antes de una revelación, el alma se agita. La mañana transcurrió lenta. El aire estaba frío, casi cortante. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Al mediodía se escucharon pasos en el patio. Andrés se puso de pie de inmediato. Mateo también, sin entender qué ocurría. Apareció un hombre robusto, con la barba descuidada y una mirada dura. Llevaba botas llenas de barro y un abrigo desgastado. Sin saludar, sin siquiera mirar a Mateo, señaló a Andrés. Tú, sabía que estabas aquí. El joven bajó la cabeza. Mateo dio un paso adelante, intentando comprender. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó. El hombre resopló, cruzando los brazos. Ese muchacho me debe dinero, y no poco, él y su familia. Yo solo vengo por lo que es mío. Mateo sintió una corriente fría recorrerle la espalda. Miró a Andrés, buscando una explicación. El joven respiró profundamente, como si llevara días preparándose para ese momento. No tengo cómo pagarte, admitió Andrés, pero estoy trabajando, estoy intentando empezar de nuevo. El hombre rió, una carcajada seca. ¿Empezar de nuevo? Tú no empiezas nada, eres igual que tu padre, un irresponsable. Se volvió hacia Mateo. Carpintero, le aconsejo que no confíe en este chico, trae problemas donde quiera que va. Mateo sintió un viejo dolor despertarse.
Recordó todas las veces que había escuchado palabras similares sobre otras personas, incluso sobre él, después de la muerte de su esposa. Recordó lo injustas que podían ser las opiniones ajenas. «Aquí no juzgamos a nadie», respondió con voz firme. «Si tiene un asunto que resolver, puede hablarlo con respeto». El hombre chasqueó la lengua. «Respeto. ¡Qué gracioso!». Miró a Andrés con desprecio. «Si no pagas lo que debes, sabrás lo que pasa. No podrás esconderte siempre». Luego se dio media vuelta y se marchó, dejando un silencio helado detrás. Andrés se dejó caer en un banco, cubriéndose el rostro con las manos. Mateo se acercó lentamente. «¿Qué está pasando, Andrés?». El joven tardó en hablar. Su voz salió quebrada. «Mi padre, antes de morir, pidió un préstamo para intentar salvar nuestro taller, pero no pudo pagarlo. Cuando él falleció, yo quedé con la deuda». Tragó saliva. «Perdí la casa, perdí todo. Y cuando ese hombre empezó a buscarme, tuve miedo. Me fui del pueblo. Caminé días sin rumbo hasta llegar aquí». Mateo se sentó a su lado. No dijo nada al principio, porque a veces el silencio es la única manera de sostener a otro. «No pensé que me encontraría tan pronto», continuó Andrés. «No sé qué hacer, no tengo forma de pagar lo que debo». El carpintero cerró los ojos un instante. Recordó las noches en que él también había sentido miedo. Recordó lo difícil que era afrontar una vida rota. La fe también se demuestra cuando acompañas a alguien en su oscuridad. «Escúchame», dijo Mateo finalmente. «Nadie llega a mi puerta por casualidad. Si estás aquí, será por un propósito. Resolveremos esto juntos». Andrés lo miró con los ojos llenos de agua. «¿Por qué haría eso por mí? No soy nada para usted». Mateo respiró hondo. «Porque yo también fui sostenido cuando pensé que no valía nada, y porque Dios no comete errores cuando cruza caminos». El joven bajó la cabeza, conmovido, pero aún así la sombra del problema seguía creciendo. Los rumores empezaron a correr en el pueblo, que Mateo había metido a un desconocido en su casa, que el muchacho tenía deudas, que era peligroso, que podía traer desgracias. Algunos clientes cancelaron encargos, otros pasaban por la calle y murmuraban. Un día, incluso doña Clara, con toda su bondad, se acercó preocupada. «Mateo, la gente habla. Dicen que ese muchacho puede traerle problemas. Usted es un hombre bueno, pero no puede cargar con los errores de otros». Mateo suspiró. «Doña Clara, a veces Dios envía a quien necesita ayuda, no a quien la merece». La mujer lo miró con ternura, pero también con temor. «Solo cuide su corazón, hijo». Aunque Mateo intentaba mantenerse firme, la presión lo golpeaba. Las miradas, los comentarios, el miedo de que su taller, su único sostén, sufriera por algo que él no había elegido. Esa noche, mientras Andrés dormía, Mateo se sentó frente a la estufa. El fuego iluminaba su rostro cansado. «Señor», susurró, «dame sabiduría para entender por qué llegó este muchacho a mi vida. Y dame fuerza para sostenerlo, si ese es tu propósito». Su oración se mezcló con el crujido de la madera. A veces, la prueba llega disfrazada de persona. Y esa prueba apenas estaba comenzando, porque el hombre de la deuda no se daría por vencido. Y la calma que Mateo había recuperado estaba a punto de romperse de la manera más inesperada. Nadie llega a tu vida por casualidad. Las siguientes semanas fueron un torbellino silencioso. Mateo sentía que cada día era una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. El taller seguía funcionando, pero los pedidos habían disminuido. La gente entraba, observaba, y al ver a Andrés trabajando, fruncían el ceño y se marchaban sin comprar. No hacía falta que nadie lo dijera. Andrés lo notaba, lo sentía en cada mirada, en cada susurro.
Y una tarde, mientras barría el aserrín del piso, dejó caer la escoba y se quedó quieto, mirando la madera como si se estuviera despidiendo. «Mateo», dijo en voz baja, «creo que es mejor que me vaya». El carpintero levantó la mirada de inmediato. «¿Por qué dices eso?» «Porque estoy arruinando su vida», respondió Andrés con un nudo en la garganta. «Usted era respetado, su negocio iba bien. Desde que llegué, todo cambió». Mateo respiró profundo. «Andrés, no eres una carga». «Sí lo soy», insistió el joven temblando. «No puedo pagar mi deuda y la gente cree que soy peligroso. No quiero que usted pierda lo que ha construido por mi culpa». Hubo un silencio espeso, profundo, doloroso. A veces, las personas que más necesitan ayuda son las primeras en sentir que no la merecen. «No te irás», dijo Mateo finalmente, «no mientras yo pueda ayudarte». «Pero Dios no cruza caminos para que huyamos», interrumpió el carpintero. «Los cruza para que aprendamos a caminar juntos». Andrés bajó la mirada, vencido por las lágrimas que no lograba contener. Sabía que quedarse significaba enfrentar sus miedos. Y también sabía que irse sería volver a la oscuridad de la que venía. Aún así, la prueba no había hecho más que empezar. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba el patio, se escuchó un ruido fuerte afuera. Mateo salió con una linterna, Andrés lo siguió inquieto. El portón estaba abierto, y sobre el suelo había una tabla rota, una que ellos no habían dejado allí. «Él vino», susurró Andrés. «Quiere intimidarme». Mateo apretó la mandíbula. «No permitiré que te haga daño». Pero Andrés negó con la cabeza. «Usted no entiende. Esta gente no habla, actúa. Si no pago, no me dejarán vivir en paz. Y ahora tampoco lo dejarán tranquilo a usted». El carpintero sintió un golpe en el pecho. Por primera vez, el miedo se mezcló con la responsabilidad. Proteger a alguien a veces significa enfrentar tormentas que nunca pediste. Decidió ir a hablar con el hombre. No con violencia, sino con dignidad. Pasó la mañana buscando al cobrador por el pueblo, hasta encontrarlo en la taberna. Estaba sentado en una mesa, bebiendo lentamente. Mateo se acercó. «Necesito hablar con usted». El hombre levantó la vista con una sonrisa burlona. «Ah, el carpintero que cree poder salvar al chico». «No quiero problemas», respondió Mateo con firmeza. «Solo quiero negociar. Andrés no puede pagarle todo ahora, pero puede trabajar. Podemos llegar a un acuerdo». El hombre soltó una carcajada áspera. «¿Acuerdo? ¿Con él? Ese muchacho huyó. No merece nada más que aprender una lección». Mateo se mantuvo tranquilo. «Todos merecen otra oportunidad». «Usted no entiende», replicó el hombre irritado. «Yo no vivo de dar oportunidades, vivo de cobrar deudas». El carpintero lo miró con una serenidad que no sabía que tenía. «Aún así, no dejaré que lo destruya». El hombre golpeó la mesa con el puño. «Entonces lo destruiré a usted también si hace falta. Ese muchacho me pertenece hasta que pague cada centavo». La amenaza cayó como un cuchillo. Mateo sintió la tensión en su pecho, pero no retrocedió. No pertenece a nadie, solo a Dios. El cobrador frunció el ceño, irritado por la calma del carpintero. «Muy bien, carpintero. Si quiere cargar con él, entonces cargará también con sus problemas». Y con eso se levantó y salió, empujando a Mateo con el hombro al pasar. Cuando Mateo regresó a su casa, Andrés estaba esperándolo en la puerta. ¿Habló con él?, preguntó con ansiedad. Mateo asintió. «Sí, pero no quiere negociar». El joven cerró los ojos como si recibiera un golpe. «Entonces, no puedo quedarme. No quiero que le hagan daño a usted por mi culpa». Pero antes de que pudiera dar otro paso, Mateo lo tomó del brazo. «No te irás», repitió con firmeza. «Mi casa es tu casa, y no voy a abandonarte cuando más me necesitas». Andrés se derrumbó en lágrimas. «No por miedo, no por la deuda.
sino porque por primera vez en su vida alguien decidía quedarse a su lado. A veces, el amor más puro es el que no tiene obligación, pero sí decisión. Los rumores crecieron hasta convertirse en juicios abiertos. Vecinos que antes saludaban, ahora pasaban de largo. Algunos incluso se atrevieron a decir: Mateo está arruinándose por un extraño. Ese muchacho solo traerá desgracia. Dios no está en esto. A lo que Mateo respondía, con la calma que la fe le daba: Dios está en cada persona que llega a tu puerta. Pero por dentro dolía. Dolía la soledad social. Dolía la crítica injusta. Dolía la incertidumbre. Una tarde, mientras trabajaban en silencio, Andrés dijo: Mateo, si usted estuviera solo, nadie lo juzgaría. Yo soy la razón de todo esto. No, Andrés, respondió el carpintero. La razón es el miedo de la gente, no tú. ¿Y si todo esto es mi culpa?, preguntó el muchacho con la voz quebrada. Mateo se acercó, puso una mano en su hombro y dijo: Escúchame bien. Nadie llega a tu vida sin que Dios lo permita. Si estás aquí, es por algo que aún no vemos. Andrés tragó saliva. ¿Y si ese propósito nos destruye? Mateo sonrió con tristeza. Dios nunca envía algo para destruirte. A veces solo permite que se rompa lo que ya no necesitas para darte algo mejor. Pero la tormenta no había terminado. Una noche, mientras cenaban, un golpe fuerte sacudió la puerta. Mateo se levantó, Andrés también. Cuando abrieron, encontraron un papel clavado en la madera. Una nota escrita con tinta gruesa. Último aviso. Mateo sintió un escalofrío. Andrés quedó paralizado. No permitiré que le hagan daño, dijo el joven, con una determinación que nunca antes había mostrado. Me iré esta misma noche. Pero Mateo negó con la cabeza. No te irás, no mientras Dios no lo diga. Y entonces, por primera vez, Andrés gritó: ¿Y si Dios no tiene un plan conmigo? ¿Y si solo soy un error que cayó en su vida? Mateo lo miró fijo. Su voz se volvió firme, profunda, casi paternal. Nadie es un error, y tú menos que nadie. Si llegaste a mi vida es porque Dios quiso enseñarme algo, y enseñártelo a ti también. El joven comenzó a llorar sin control. Esa noche, ambos comprendieron que estaban en medio de un conflicto que no sabían cómo resolver, pero que cambiaría sus vidas para siempre. La oscuridad se vuelve más densa justo antes del amanecer. Los días siguientes fueron extraños. Una calma rara envolvía la casa, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración antes de revelar algo importante. Mateo trabajaba en silencio, pero su mente no descansaba. Andrés lo ayudaba, aunque sus ojos tenían una sombra persistente, una mezcla de culpa y miedo. Una mañana, mientras lijaban una pieza grande de madera, Andrés se detuvo de pronto. «Mateo, he estado pensando», dijo sin mirarlo. «Quizás la única forma de resolver esto es irme del pueblo, ir muy lejos, donde nadie me encuentre». Mateo dejó las herramientas a un lado. «Andrés, ya hablamos de esto». «Sí, pero no lo entiendo», respondió el joven desesperado. «No comprendo por qué insiste tanto en que me quede. Yo no soy nadie. Usted no me debe nada». Mateo respiró profundamente. Sintió que había llegado el momento de decir lo que había guardado por años. «Andrés, tú crees que Dios te trajo aquí para que yo te ayudara, pero tal vez Dios te trajo para ayudarme a mí». El joven levantó la mirada, sorprendido. A veces, quien viene buscando refugio trae la llave para sanar tu propia alma. Mateo continuó: «Cuando mi esposa murió, yo dejé de vivir, dejé de sentir, me encerré en mi taller porque era lo único que no me recordaba a ella». Miró sus manos, temblorosas por el recuerdo. «Yo ya no esperaba nada de la vida, no quería compañía, no quería futuro, solo
existir. Andrés guardó silencio, escuchando con una atención profunda. Entonces llegaste tú, dijo Mateo suavemente, llegaste en medio de la lluvia, como una interrupción que yo no pedí, pero que Dios sabía que necesitaba. Se acercó más. Me trajiste de vuelta la capacidad de cuidar, de confiar, de sentir que todavía puedo ser útil para alguien más que para mí mismo. Andrés parpadeó, emocionado, sin poder hablar. Tú no eres una carga, dijo Mateo, eres un propósito. El joven bajó la cabeza, y las lágrimas cayeron sobre la madera recién lijada. Esa tarde recibieron una visita inesperada. Un hombre mayor, elegante, vestido con abrigo gris y sombrero oscuro, llegó al taller buscando a Mateo. Andrés se tensó, pensando que podría ser otra amenaza, pero el hombre sonrió de manera amable. «Buenas tardes, ¿usted es Mateo el carpintero?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo?» El visitante miró a su alrededor con interés. «He oído hablar de su trabajo. Necesito que alguien repare unas vigas en mi finca. Me dijeron que usted es el mejor del pueblo». Mateo dudó. «Agradezco la confianza, pero últimamente he tenido algunos problemas con el negocio. Tal vez no soy la mejor opción». El hombre frunció el ceño. ¿Problemas? Luego miró a Andrés y añadió, ¿son por él? Un escalofrío recorrió la espalda del joven. «Si es así, no se preocupe», dijo el visitante con firmeza. «Yo conozco a este muchacho». Mateo y Andrés se miraron, confundidos. El hombre se quitó el sombrero. «Soy tío de Andrés». El mundo pareció detenerse por un instante. Andrés abrió los ojos, incrédulo. «¿Tío Roberto?», susurró. «Sí, muchacho», respondió el hombre con voz emocionada. «Te he estado buscando desde hace meses». El tío se sentó con ellos y comenzó a explicar. Su voz era serena, pero cargada de nostalgia. «Andrés, tu padre era mi hermano, y te juro que nunca quise que llevara solo el peso de su deuda». Suspiró profundamente. «Yo hubiese pagado todo si lo hubiera sabido a tiempo, pero desapareciste, y el cobrador aprovechó tu miedo». Andrés bajó la cabeza, sintiéndose pequeño. «Pensé que usted me reprocharía haber huido», dijo el joven. Roberto negaba con suavidad. «No, Andrés, tú eras solo un muchacho asustado, y nadie te enseñó que pedir ayuda también es un acto de valentía». Mateo escuchaba en silencio, impresionado. Las piezas empezaban a encajar. Cuando la verdad aparece, el dolor comienza a tener sentido. El tío continuó. «Fui a tu antiguo pueblo, hablé con todos, incluso con ese cobrador». Miró a Mateo. «Y créame, es un hombre que se aprovecha de la fragilidad de los demás. Muchos jóvenes han sufrido por él». El carpintero apretó los dientes. Tenía confirmado lo que ya sospechaba. El cobrador no buscaba justicia, sino abuso. Roberto colocó una mano firme sobre el hombro de Andrés. «Yo pagaré tu deuda, toda». El joven se cubrió la boca con las manos, quebrándose en lágrimas. «No sabía que me buscaba». «Porque no sabías que no estaba solo», respondió el tío con ternura. Mientras Andrés lloraba en brazos de su tío, Mateo sintió algo extraño en su interior, un alivio profundo y a la vez un despertar. Dios no solo estaba liberando al muchacho de su carga, también estaba revelándole a Mateo el sentido de todo lo vivido. Recordó las noches de silencio, recordó sus oraciones frente a la estufa pidiendo propósito, recordó la tristeza que lo había acompañado por años, y entendió algo. Cuando Andrés llegó a su puerta, no vino buscando caridad, vino trayendo vida, vino trayendo movimiento, responsabilidad, amor, futuro. Vino a sacarlo de la oscuridad en la que Mateo había aprendido a vivir sin darse cuenta. Dios no envía personas por error, envía espejos que muestran lo que aún puede renacer en ti. Ahora todo tenía sentido. El miedo, los juicios, la prueba, la lucha. Era el camino necesario para llegar a esta revelación.
Roberto se puso de pie. Mateo, quiero agradecerle por cuidar de mi sobrino. No todos hubieran abierto su casa a un desconocido. El carpintero sonrió con humildad. Yo solo hice lo que sentí en el corazón. Roberto asintió. A veces, lo que el corazón siente es justo lo que Dios quiere. Antes de irse, el tío dejó algo sobre la mesa del taller, una bolsa de cuero. Es un adelanto por el trabajo en mi finca, dijo, y también una forma de ayudarle a usted, porque sé que ha cargado con mucho. Cuando cerró la puerta, Andrés miró a Mateo con los ojos brillantes. ¿Vio?, dijo. Usted decía que Dios tiene un propósito. Sollozó sonriendo. Y tenía razón. Mateo colocó una mano sobre su hombro. Apenas estamos empezando a verlo. La luz llega cuando el corazón ya aprendió lo que debía aprender en la oscuridad. Los días después de la visita del tío Roberto trajeron una calma distinta. No una calma vacía, como la que Mateo conoció tras la muerte de su esposa, sino una calma llena de significado. Una calma que nace cuando el alma empieza a entender el propósito detrás de su dolor. El cobrador dejó de aparecer. El pueblo comenzó a ver con otros ojos la situación. Y Andrés parecía otro. Ya no caminaba encorvado, ya no hablaba con miedo, ya no evitaba las miradas. Era como si, al liberarse de la deuda, también se hubiera liberado de la culpa que lo perseguía desde niño. Una mañana, mientras arreglaban unas sillas en el taller, Andrés rompió el silencio. Mateo, no sé cómo agradecerle todo lo que hizo por mí. El carpintero sonrió sin levantar la vista de la madera. No tienes que agradecerme nada. Claro que sí, insistió el joven. Usted arriesgó su tranquilidad, su reputación, incluso su seguridad, todo por alguien que no conocía. Mateo dejó a un lado las herramientas y lo miró a los ojos. Andrés, tú no llegaste aquí por casualidad, y yo tampoco te ayudé por casualidad. Ambos estábamos incompletos, y Dios nos unió para enseñarnos lo que nos faltaba. El joven se quedó en silencio. Cuando el corazón comprende el propósito, la gratitud se convierte en paz. Ve, el pueblo cambia. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a desvanecerse. Los vecinos, al enterarse de la verdad, se avergonzaron de sus juicios. Muchos regresaron al taller a disculparse. Uno de ellos, don Ernesto, un hombre que antes había sido crítico, se acercó con un pedido de carpintería. Mateo, lamento lo que dije. A veces la ignorancia nos hace hablar antes de tiempo. Mateo aceptó la disculpa con una sonrisa humilde. Todos nos equivocamos, lo importante es aprender. Andrés observaba todo desde un rincón. Era la primera vez que sentía aceptación desde la muerte de su padre. La primera vez que sentía que pertenecía a algún lugar. ¿Ves?, le dijo Mateo, las personas también aprenden cuando ven la verdad. Andrés asintió con una emoción serena en los ojos. El nuevo proyecto. El trabajo en la finca del tío Roberto comenzó un lunes al amanecer. Era una propiedad grande, rodeada de árboles antiguos y caminos de tierra. Mateo caminaba por las instalaciones con una mezcla de respeto y curiosidad. Roberto los recibió con un abrazo cordial. Me alegra que hayan venido. Ustedes dos hacen un gran equipo. Andrés sonrió tímidamente. Para él, esa frase tenía un significado profundo. Mientras revisaban las vigas que debían reparar, Roberto comentó: Andrés, tu padre estaría orgulloso si pudiera verte ahora. Él siempre quiso que aprendieras un oficio noble. El joven apretó los labios, conteniendo la emoción. Nunca pensé que terminaría trabajando en esto, dijo. Mateo puso una mano sobre su hombro. La vida no siempre te lleva por el camino que esperas, pero sí por el que necesitas. Roberto asintió. Y a veces ese camino te lleva a personas que se vuelven familia. Andrés bajó la cabeza, conmovido. La familia no siempre es de sangre, a veces es de propósito. APR,
Andrés descubre su don. Mientras trabajaban en la finca, algo inesperado sucedió. Mateo le pidió a Andrés que intentara tallar un detalle decorativo en una de las vigas restauradas. El joven dudó, pero aceptó. Tomó el cincel con cuidado, respiró hondo y comenzó. Al principio fue inseguro, pero luego la mano se le hizo firme, precisa, natural. Mateo observaba sin decir una palabra. Era como si la madera reconociera al muchacho. Cuando Andrés terminó, dio un paso atrás. Había tallado una figura simple, pero armónica, elegante, con una belleza humilde. Mateo sonrió como no había sonreído en años. Andrés, tienes un don. El joven lo miró sorprendido. ¿Un don? Sí, esto no se aprende en pocos días, esto se siente, esto se lleva en la sangre. Roberto se acercó y observó la talla. Tu padre hacía trabajos así, lo dijo con una nostalgia suave. Quizá heredaste más de él de lo que pensabas. Andrés quedó inmóvil. Nunca en su vida alguien le había dicho que tenía talento. Nunca sintió que valiera algo por lo que hacía. Y en ese instante, algo dentro de él despertó. Algo que había dormido bajo años de miedo. Cuando descubres tu propósito, el pasado deja de ser una carga y se convierte en raíz. Sobra, Mateo encuentra su propia revelación. Esa tarde, al terminar el trabajo, Mateo se sentó bajo un árbol, observando cómo Andrés se reía con su tío mientras recogían las herramientas. Algo cálido se movió dentro de su pecho. Algo que no había sentido desde que perdió a su esposa. Vida, energía, esperanza. Y en ese momento, como un susurro del cielo, lo entendió. No era él quien había salvado a Andrés. Era Andrés quien había salvado una parte de él. La parte que ya no creía en los comienzos. La parte que había dejado de soñar. La parte que había enterrado la idea de tener una familia. Mateo cerró los ojos, dejando que una lágrima silenciosa se deslizara por su rostro. Gracias, Señor, susurró. Gracias por traerlo a mi vida. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que su corazón volvía a latir con propósito. Dios no solo envía personas para que tú las sostengas, a veces las envía para sostenerte a ti. Sobra, el propósito se revela completamente. Al regresar al pueblo, la escena fue distinta. La gente ya no miraba a Andrés con miedo. Ahora lo saludaban, le sonreían, comentaban sobre el talento que había mostrado en la finca de Roberto. Mateo caminaba a su lado, orgulloso, no como un maestro, no como un protector, sino como alguien que había recibido un regalo sagrado, un propósito compartido. Esa noche, mientras cerraban el taller, Andrés dijo: Mateo, no sé cómo explicarlo, pero siento que ya no estoy perdido. Mateo sonrió, porque encontraste tu lugar. ¿Y usted? Preguntó Andrés con ternura. ¿También encontró algo? Mateo lo miró a los ojos, y con voz suave respondió: sí, encontré un hijo. Andrés quedó inmóvil. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Gracias, susurró. Nunca pensé que alguien quisiera verme así. Mateo lo abrazó con fuerza, como quien abraza una bendición inesperada. Dios sabía lo que hacía, dijo. Nunca te trajo aquí por casualidad. Y en ese abrazo, todo el camino recorrido cobró sentido. El dolor, la lucha, la deuda, la amenaza, la lluvia aquella noche. Todo era necesario para llegar a ese instante. Cuando finalmente ves el propósito, comprendes que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo guiado. El tiempo pasó, y lo que comenzó como un encuentro inesperado bajo la lluvia se convirtió en una historia de propósito, de cambio y de amor que ninguno de los dos imaginó. El taller volvió a llenarse de trabajo. La gente regresó, no por curiosidad, sino por admiración.
Y Andrés, aquel muchacho que un día llegó empapado y temeroso, ahora trabajaba con la seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Mateo lo observaba cada mañana con el corazón lleno de gratitud. Había descubierto que la vida no le había quitado a su esposa para dejarlo vacío, sino para prepararlo para recibir algo nuevo. Un vínculo distinto, una bendición inesperada. Andrés, por su parte, dejó de sentirse una carga, dejó de pedir perdón por existir, y comenzó a caminar con la frente en alto, sabiendo que Dios no lo había abandonado nunca, solo lo estaba guiando hacia las manos correctas. Una tarde, mientras limpiaban el taller, Andrés dijo: «Mateo, si yo no hubiera perdido mi casa, si no hubiera huido, si la tormenta no me hubiera sorprendido, nunca habría llegado aquí». Mateo sonrió asentando con calma. Es que nada ocurre por accidente. A veces la vida te rompe para llevarte justo a donde debes estar. Andrés dejó la escoba a un lado y se sentó frente al carpintero. ¿Cree que Dios nos unió por un motivo? Mateo lo miró con ternura. No lo creo, lo sé. Tú necesitabas un hogar, y yo necesitaba un corazón al cual volver a abrir el mío. El joven asintió conmovido. Nunca pensé que encontraría una familia después de perder la mía. Mateo puso una mano firme sobre su hombro. Las familias que Dios escoge a veces son más fuertes que las que nacen de sangre. Un silencio sereno los envolvió, un silencio lleno de significado, un silencio que confirmaba que todo lo vivido, cada lágrima, cada temor, cada juicio, cada paso, tenía un propósito, que solo ahora podían ver. Nada de lo que pasó fue casualidad. Cada pieza encajó exactamente donde debía. Cada dolor abrió espacio para una bendición. El destino no los cruzó para que uno salvara al otro, los cruzó para que ambos renacieran. Y desde entonces el taller nunca volvió a ser un lugar solitario. Las herramientas sonaban distinto, la madera tenía otro aroma, el hogar tenía nueva vida. Porque cuando Dios decide unir dos caminos, no hay tormenta, deuda o juicio que pueda impedirlo. La historia de Mateo y Andrés es prueba de que incluso lo que parece una interrupción puede ser una intervención divina. Y que cada persona que llega a tu vida, para bien o para dolor, trae una enseñanza necesaria. Nada es coincidencia. Todo tiene un propósito.